esta charla tiene un objetivo de fondo, que es la importancia de la formación de un proyecto de vida en los adolescentes. Todos ustedes, los asistentes, son padres, madres y apoderados de jóvenes que de pronto los ven y dicen, oh, este chiquillo, no veo que le guste algo, debería estar pensando en su carrera. Los ven de pronto un tanto desorientados en este proceso y es muy normal. Entonces, quiero que vamos como dándole sentido a la importancia de formar un proyecto de vida y que esto sea un trabajo en conjunto. Esta charla está muy unida a una charla que se dará la próxima semana a los mismos estudiantes, para que ellos también puedan visualizar aquellos aspectos, ¿ya? Y tomando en cuenta, eso sí, que usted, la charla en sí tiene por objetivo que yo les entrego herramientas a ustedes como padres, madres y apoderados, y la otra charla tiene herramientas para el estudiante, para que se identifique, para que se valore, para que pueda conocerse a sí mismo, ¿ya? Entonces, ese es como el sentido central de estas dos charlas que están unidas para los mismos cursos. Entonces, el objetivo de esta charla es comprender la importancia de forjar un proyecto de vida. Yo cuando conocí este concepto proyecto de vida fue ya mucho más grande, cuando ya estaba estudiando, y me hubiese gustado cuando era adolescente que quizás mi proceso formativo como adolescente hubiese tenido este sentido. Quizás la mirada con que yo le daba las cosas como adolescente, o incluso mis padres, que la mirada que ellos le daban hubiese sido distinta. Finalmente, cuando uno era, o yo era joven, hace un par de años atrás, no hace mucho, eh, sentíamos que las cosas había que hacerlas porque hay que hacerlas, porque estamos en esta vida y estamos dándole nomás. Y de pronto darle un sentido a la vida, darle un objetivo, darle un proyecto, es muy significativo. Pensemos nosotros mismos en nuestra propia experiencia. Cuando nosotros tenemos un proyecto claro, nos enfocamos, trabajamos para ese proyecto, nos esmeramos. En cambio, cuando vamos actuando, trabajando con la misma máquina diaria, perdemos como el horizonte. Es fácil que nos dispersemos para distintas partes. Entonces, yo por eso siento que es tan importante esto de hablar, de reflexionar y de entregar las herramientas para los apoderados y apoderadas para que puedan acompañar a sus hijos en esta etapa. Tomando eso en consideración, debemos tener en cuenta que trabajar con adolescentes, tener hijos adolescentes, no es una tarea fácil. Yo me imagino que todos ustedes deben sentirse a diario muy complicados, porque los adolescentes es un periodo de crisis. No entendamos la crisis como algo malo, no, por el contrario. Las crisis son aquellas instancias o quiebres en nuestra historia que nos llevan a transformaciones. Ellos están en una crisis porque están entre una etapa, entre la niñez y la adultez. Y en este contexto hay cambios, tanto físicos como emocionales, incluso sociales. Entonces, desde esa perspectiva, el ser adolescente implica cambios importantes. Por ejemplo, desde su pensamiento, su estructura cerebral, su forma de comprender la realidad cambia. Ellos antes eran mucho más concretos. Uno les decía 2 manzanas y les mostraba las manzanas y ahí entendían lo que era 2 manzanas. Ahora ellos comienzan a elaborar este pensamiento abstracto, un pensamiento más formal, en donde tienen nuevas ideas, tienen nuevas visiones, pueden proyectar, pueden hacer hipótesis. Ojo con eso. Ellos, si el papá o la mamá están trabajando, o llegan más tarde, puede pasar esto. Cuando son más chiquititos, no tienen como esa capacidad de sacar hipótesis frente a una situación determinada. Ahora sí. Entonces, por eso de pronto tienen muchos conflictos con los adultos, porque ellos hacen hipótesis de distintas situaciones que empiezan a experimentar. Y esto es porque su cerebro comienza a generar estas transformaciones y estos nuevos conocimientos. Comienzan a tener un sentido muy crítico, porque como su cerebro comienza a abstraer, comienzan a su vez a comprender muchas más cosas,
¿ya? A comprender la realidad y se transforman en personas críticas, nos empiezan a decir a nosotros los adultos, oye, a mí esto no me gusta o no quiero, siento que esto debe ir por este camino, quiero hacer esto. Entonces, eso también es muy complejo en esta etapa, sobre todo porque también, junto con lo cognitivo, y lo hemos trabajado tanto con los estudiantes como con ustedes cuando los hemos invitado a otras charlas, está este concepto de lo afectivo. Las emociones no están fuera de esto, al contrario, su emocionalidad cambia porque incluso comienzan a experimentar nuevas emociones, hay nuevos procesos que comienzan a darse en ellos, hay una crisis de identidad. ¿Quién soy? En una primera instancia, ellos tenían súper claro, yo soy el niño tanto, pero cuando comienzan a ser adolescentes, necesitan identificarse, necesitan tener una identidad, necesitan tener claridad de quiénes son y hacia dónde van. Y en este sentido comienzan a haber muchos quiebres, porque también está la figura de los padres que en un momento, cuando eran niños, eran como idealizados y ya en la adolescencia comienzan a ser más cuestionados, dado todo esto otro que yo también les he mencionado. Hay un egocentrismo, el mundo se centra en ellos, y yo aquí creo que más de algún papá, mamá, apoderado que nos esté escuchando va a sentir, es que solo me dices a mí que esto, es que a mí nada más me mandas a limpiar, es que solo yo me porto mal. Entonces hay como un egocentrismo también propio de esta edad. Por favor, todo esto relacionado ya con esta capacidad de abstracción, con estas nuevas emociones que comienzan a experimentar y por lo tanto ellos se están construyendo. Y eso también es súper importante. Ellos son sujetos, cuando yo hablo de sujetos no es que minorice el concepto, pero son sujetos, personas que están en un proceso de formación, ¿ya? Y en este mismo contexto comienzan a tener conflictos también, porque hay una oposición con los padres. El adolescente necesita diferenciarse de los padres. Es muy extraña la situación porque en la etapa adolescente uno se aleja de los padres, los mira como que cuestiona más, como que se da cuenta, se hace mucho más crítico de los padres y en ese sentido empiezan los conflictos, ¿cierto? También en esta referencia, esta lejanía, necesita también formar su identidad, que es lo que mencionaba anteriormente. Este separarse, alejarse de esta figura paterna, materna, tiene con este sentido de quién soy yo, hacia dónde voy, y por lo tanto tratan de buscar elementos que sean distintos. Y también desde el punto de vista social está este egocentrismo también que sienten que el mundo está centrado en ellos. Hay un aspecto muy importante también que tienen los adolescentes, que es este sentido de que el mundo es de ellos, ¿ya? Y que todo lo que uno pueda decir, no, porque ellos ya lo saben, porque ellos conocen mucho, no piensen que es su hijo el que está experimentando esto. Esto es muy, muy propio del contexto de los adolescentes, ¿ya? De sentir estas sensaciones porque está muy vinculado a estos conceptos que les estoy mencionando, que tiene que ver cómo se va formando su identidad y cómo ellos han ido experimentando. Dentro de esta misma lógica, los padres lo observan que sus hijos necesitan acompañamiento. Los ven pero como si te faltan tantas herramientas para poder enfrentarlo. Entonces muchas veces nosotros como padres tratamos de darles mayor nivel de protección y por opuesto los jóvenes y adolescentes particularmente requieren alejarse. Entonces ahí hay un choque. La importancia de la familia. Los adolescentes, la palabra tiene su origen, que adolecen, aun cuando necesiten esta separación de los padres, requieren, por otra parte, a un adulto, a un padre, una madre, una familia que los acompañe, que los guíe. Siempre es muy referido a este tema, porque cuando uno habla, por ejemplo, con los apoderados, no, es que yo lo dejé más solito porque está más grande, entonces que vaya haciendo sus tareas solito o que empiece a hacer cosas solo porque ya está más grande, súper, porque le está dando
responsabilidades, pero que ese darle responsabilidades siempre tenga un acompañamiento. Ellos requieren este acompañamiento, este estar presente, el no dejarlos solos, que sean autónomos totalmente, sino que sean autónomos, puedan tomar responsabilidades dentro de sus posibilidades, pero que siempre esté esta figura de los adultos. Porque de lo contrario, como les mencionaba anteriormente, como sienten que el mundo es de ellos, sienten que pueden hacer mucho. Y en cierta medida uno siempre tiene que ir mirando como su historia. Entonces, cuando yo era adolescente, claro, sentía que yo me sabía todo. Entonces, si yo no hubiese tenido la figura, por ejemplo, de mi madre o de mi padre, de un profesor o de un adulto, quizás hubiese hecho tal tontera, hubiese hecho tal cosa. Entonces, por eso es tan importante este acompañamiento. Fundamentalmente, para que puedan salir airosos de la infancia, para que no sea un quiebre tan impactante. Hay muchos niños y niñas que esto les causa una sensación de ahogo, sienten que esto es complejo. Hay otros que es mucho más natural, ¿ya? Y en eso tenemos que estar acompañando. Es muy importante contar cómo usted vivió este proceso, darle cuenta a él, mira, pero tú tienes estas potencialidades, tú tienes estas capacidades, tú vas a lograr esto. Siempre estar potenciando aquello que crezca en relación con la realidad, con su identidad. Mira, esta es nuestra familia, estas son nuestras características, somos así, y eso le va a ir dando un sentido a él de pertenencia, que es muy significativo. Cuando yo me separo demasiado, pierdo esa pertenencia y por lo tanto pierdo el valor. Voy a dar como un ejemplo un poco crudo, ¿ya? Pero para que ustedes puedan entender este sentido. Es imposible que una persona que no ha sentido el afecto, que no ha sentido esta sensación de pertenencia, cuando vaya creciendo pueda generar estas relaciones con los demás. Entonces es la familia la que da este sentido, ¿ya? Cuando yo me siento partícipe, cuando construimos una identidad en conjunto, te ayudamos a esta capacidad de pensar, comienza a tener mucha significancia. Quiero hacer mención porque deben haber apoderados aquí, están invitados de segundo medio. Y en este estamos entregando, haciendo la evolución del test 6. Y esto comienza a tener mucho sentido para ellos, porque es darte cuenta dónde es bueno mi hijo, ir potenciando eso. Entonces, cuando si mi hijo es bueno para las matemáticas, ¡hey! Sácame la cuenta para el supermercado, por favor. O si tengo algo, no sé, es bueno para recordar o bueno para la memoria visual, mira, fíjate en eso, ir siempre reforzando, ir siempre llevándolos a sus hijos a desafiarlos a esta capacidad de pensar y a desarrollarse. También requiere este acompañamiento en el tiempo disponible destinado para ellos, para su crecimiento personal. No creamos con la idea siempre, ¿se pidió la palabra o no? ¿No? Sí o no. Para que los comentarios lo dejemos para el final o si hay alguna palabra, porque de verdad, como les comentaba, no tengo visión de lo que está ocurriendo. Entonces, en este sentido, el tiempo que les destinamos, no porque estén más grandes y quieran pasar más con sus amigos o con sus compañeros, quieren estar lejos de la familia, no, invitémoslo. Yo sé que es complejo porque de pronto el adolescente quiere estar con sus audífonos, escuchando música o jugando, y lo que menos quiere es conectarse con nosotros. No importa, vamos de poquitito, invitándolo a este espacio. Vamos de poquitito tratando de compartir y que él sienta de una u otra manera que usted está presente, con un mensaje, con un acompañarlo en algún lugar, con que él siente que este proceso no lo está llevando solo. Entonces, vea usted, y aquí yo les doy la tareita, la primera tarea iniciando esta charla, de ir viendo cómo yo me conecto con mi hijo o hija y voy acompañándolo con pequeños detalles, con que él se dé cuenta que yo estoy, ¿sí? No solo con el hecho, por ejemplo, pero como si yo te compré los materiales, te tengo en el colegio, hice esto por ti. No, porque eso son cosas materiales con un tiempo, con una visión. Cuando yo voy a hablar contigo, apago mi celular y me centro en ti. Y consolidar este proyecto de vida.
Entonces, como les mencionaba anteriormente, siempre ir destacando aquellos aspectos en los que ellos se destacan. Si su hijo no le va bien en las notas, no tiene buen rendimiento, siempre le cuesta todo, pero es sumamente amable, es muy alegre, destaque esos aspectos porque eso le va a ir dando este proceso de construcción de la identidad, ¿ya? Y entonces en eso tenemos que empezar a asumir un rol. ¿Cuál es la importancia de esto? Miren, la importancia del rol de la familia es que en este sentido, toda familia tiene un objetivo. Queremos sacar a nuestros hijos adelante. Eso es la tarea de todos nosotros, ¿cierto? Y de nuestros padres en algún momento. La preparación y que tengan las herramientas para enfrentar la vida. Y esas herramientas pueden ser variadas. Por ejemplo, yo quiero que mi hijo se gane la vida de forma material, que no pase por lo que yo tuve que vivir, por lo tanto, yo quiero que él sea un profesional. Y muchas familias se centran exclusivamente en eso. O que yo le quiero entregar valores. Finalmente yo quiero que sea una persona honesta, que viva con estos sentidos, que sea autónomo, que sea capaz de resolver los conflictos. Pero la invitación aquí es que no solamente nos centremos en uno de estos aspectos, sino que el rol de la familia tiene que ser todo esto, ¿ya? Si yo me centro exclusivamente en lo material, finalmente no le voy a dar la capacidad también para ir enfrentando los conflictos, las distintas dificultades, las distintas situaciones que se vayan presentando. ¿A qué me refiero fundamentalmente con esto? De pronto hay familias que proyectan en los hijos una visión. Yo quiero que tú seas, como vamos a tomar el ejemplo de la foto que tenemos acá, quiero que seas doctora, porque mi sueño es tener un hijo o una hija doctora. Perfecto. Pero yo lo centro en eso y no les doy otras posibilidades. La invitación también es que nosotros seamos capaces de ir enseñando a nuestros hijos que no todo es un solo plan. Este plan, este proyecto de vida tiene que tener la capacidad de ir enfrentando los conflictos, de ir desarrollando, seguir teniendo distintas visiones y que esa persona no solamente tiene que cumplir ese rol que los padres centran en nosotros, sino que ellos tienen que ser capaces y autónomos de poder decidir. Yo sé que es difícil porque somos responsables de su formación. Y aquí hay algo que es un libro que a mí me gustó mucho en algún momento. Y siempre que puedo lo trato de compartir. Se llama Preparar a los hijos para la vida, ¿ya? Y dice que educar a los hijos para la vida, para el mañana, para actuar en la edad adulta, es tanto como admitir que la vida del educando antes de la adultez no tiene sentido. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros educamos a nuestros hijos no solamente para el mañana, o para la edad futura, sino que le vamos dando día a día sentido a este proceso de la adultez, sentido a su formación, con todo lo que hacemos. Y aquí es la importancia, y por eso recalco mucho esto, de este proceso de la familia. Nosotros enseñamos relaciones sociales, nosotros enseñamos a enfrentar los fracasos. ¿Cómo los enseñamos? Dando una cátedra a nuestros hijos, diciéndole, mira hijo, un fracaso es esto. No. La forma que nosotros enseñamos eso siempre, y si usted tiene hijos más chiquititos, y cuando son adolescentes, es lo mismo, es con el ejemplo. La forma que usted resolvió el conflicto va a ser la forma también en que su hijo o hija va a ir resolviendo los conflictos. La forma en que usted enfrentó sus emociones, que usted fue capaz de decir las cosas, va a ser la misma forma que su hijo va a enfrentarlas en el futuro. Entonces, no preparemos solamente a nuestros hijos para una meta, sino que todo el proceso de esta formación sea significativo, el tiempo y el sentido que yo le voy dando. El desafío de la familia, promover en nuestros hijos una experiencia que aprendan a dirigir su propia vida. ¿Qué es lo que implica eso? Toma de decisiones, autonomía, hacer uso correcto de la libertad y fortalecimiento del autocontrol y autocuidado. Fíjense bien, yo quiero aquí abordar un tema. Las decisiones no es fácil tomarlas.
¿ya? No es fácil tomar una decisión tomando en cuenta lo que hemos hablado anteriormente. Un adolescente no tiene mucha claridad, está en un proceso de formación de su identidad, pero requiere ciertas herramientas. Y esas herramientas tenemos que ir lográndolas en conjunto, tanto el colegio entregando todas las herramientas de tipo académico, incluso valóricos, y ustedes en el hogar con el ejemplo diario. Sigamos avanzando para que vamos viendo esto del proyecto de vida. ¿Cuál es la importancia? Bueno, primero nos fija un horizonte, que es lo que les mencionaba, ¿cierto? Nos lleva a no desmotivarnos. Eh, Cuando yo me centro, oye, ¿sabes qué? Me he dado cuenta que eres sumamente bueno en mirar las estrellas y darte cuenta de las constelaciones, te gusta esto, sacas cálculo, oye, y empezar a potenciar aquello, y eso le va a permitir tener una visión de lo que él es bueno, de lo que se siente cómodo. Eso fortalece su autoestima, fortalece su autoconocimiento, ir ayudándolo a conocerse a sí mismo, ir indicando aquellos aspectos en los cuales él es capaz o ella es capaz de desarrollarse, ¿ya? Y vuelvo a mencionar, no porque mi hijo no sea bueno en, no sé, en el deporte, yo voy a esmerarme mucho para que sea bueno en deporte, porque yo quiero que sea bueno en deporte. No, veamos dónde está su fortaleza. Todos nuestros hijos, hijas tienen tantas capacidades y nosotros podemos ir destacándolas, ¿ya? Permitir aprovechar mejor el tiempo. Cuando yo tengo un proyecto de vida, me enfoco. Entonces, si yo lo voy orientando en eso, me voy enfocando. Yo me acuerdo siempre como de estas historias de Facebook e Instagram, no me acuerdo muy bien, que decía que un papá llega de la reunión de apoderados y ve que su hijo tiene un 4 en matemáticas y un 7 en música. Y entonces el otro papá le dice, yo me imagino que le vas a contratar un profesor de matemáticas para que refuerce esa área. Y el otro papá le dice, no, él se va a ir a una academia de música. Porque claro, la idea es que nos vamos centrando también en lo que él es bueno, lo que es las capacidades que tiene, y eso también a él le va a permitir aprovechar sus tiempos y sus recursos. Se va a sentir bien personalmente porque va a sentirse cómodo. Lo va a ayudar a tomar decisiones más reflexivas. Y esto es súper importante. Porque cuando nosotros creamos o ayudamos, no creamos, sino que ayudamos a crear este proyecto de vida, permitimos en cierta medida que nuestros hijos sean también autónomos y que puedan tomar decisiones por sí mismos. Porque pensemos que nosotros estamos formando niños que van a llegar en algún momento a la universidad o a un instituto o van a viajar al extranjero, y nosotros queremos que en esos momentos ellos sean capaces de tomar decisiones, ¿cierto? Y decisiones que sean reflexivas, que ellos tomen las distintas variables y que no se pongan en riesgo. Entonces, ¿cómo ayudamos en ese proceso? Dándoles cierta autonomía, pero también dándoles la responsabilidad de esa autonomía. Brindar siempre una visión esperanzadora. Oh, pero ¿cómo te sacaste un 4? Tú siempre te sacas un 4, pero ¿cómo va a ser esto? Tratar de evitar eso de, de marcarlo, ¿ya? Y dar una proyección. No, mira, te fue mal en esto, no importa. Acuérdate que tú tienes este objetivo. Y ir remarcando el objetivo que tenemos. ¿Cuál es el objetivo? Este objetivo no es el que yo construí para ti, es el objetivo que tenemos que ayudar a construir a nuestros hijos. Y dejé por último el ejercicio de la libertad. Porque justamente cuando nosotros somos libres, cuando adquirimos nuestra propia libertad, es cuando tenemos la capacidad de tomar decisiones. Y somos responsables de esa libertad. Y yo aquí le voy a dar un ejemplo para que ustedes me entiendan esto de la libertad. Cuando yo me comprometo con algo, estoy siendo también muy libre, porque estoy tomando la decisión de ir por ese camino. Entonces, aquí hay personas que no están de acuerdo mucho con esta idea, pero yo creo que cuando usted eligió a su pareja, a su esposa, a su esposo, eh, usted fue sumamente libre en tomar esa decisión, en llegar a ese camino, y es más, fue tan libre que eligió a esa persona fuera su pareja, su esposo, su mujer, para el resto de su vida.
Ahí estuvo el ejercicio de libertad y por lo tanto logramos poner en ese momento nuestros valores, nuestros conocimientos, todo, y logramos esa decisión. ¿Cómo llegamos a esa decisión? Es porque hay un proyecto de vida, porque yo formé ese proyecto con esa persona o en ese contexto. Entonces, ¿cómo dar esta mirada? Tratando siempre, como le he tratado de mencionar en esto, de dar una visión de futuro. No, esto es por ahora, hay una meta, hay que incorporar siempre esa visión de lograr un objetivo. Entonces aquí de repente tenemos choques con nuestros hijos e hijas cuando no quieren estudiar, ¿cierto? No, es que no quiero entrar a clase, no me quiero conectar, o me he sentido así como súper desanimado en este contexto de pandemia, me siento mal. Fijemos una meta. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que te gustaría desarrollarte? No, ¿sabes qué? A mí me gusta el deporte. Perfecto, comencemos a practicar en eso. Entonces, plantearse metas nos hace también ser más resilientes, más capaces de ir enfrentando los desafíos de la vida. Entonces, siempre tratemos de darle esa mirada. Cuando nuestros hijos se nieguen por ejemplo, a estudiar o a hacer lo que nosotros consideramos correcto, como ordenar la pieza y todo. Mira, el ordenar la pieza es una acción, es solamente una acción, pero nosotros queremos otro objetivo, que es que tú el día de mañana seas más ordenado, que se te hagan más fácil las cosas, encontrar lo que necesitas. No es por un tema estético solamente, aun cuando también lo es, pero tiene una meta. Entonces, cuando nosotros centramos nuestra visión de futuro, nos da más sentido. Conocer nuestras necesidades. ¿Sabes qué? A mí me gustaría aprender esto porque esta es mi meta y por lo tanto quiero adquirir nuevos aprendizajes. Y entonces para eso es súper importante que tú vayas cumpliendo con tus notas, que tú trates de hacer tu horario de trabajo, ¿sí? Otro elemento importante a considerar es aceptar las realidades, ¿ya? Y esto a veces nos cuesta, y yo soy súper honesta, y lo digo como, no como orientadora en este sentido, sino que lo digo como mamá, nos cuesta aceptar un poco las realidades, y nos cuesta aceptar que nuestro hijo o hija, pucha, no me salió tan bueno como yo quería que fuera la bailarina de tal academia, o el profesional tanto, no, él no es eso, pero es tantas otras cosas que yo tengo que aceptar todo lo que él es y finalmente ir apoyándolo en este proceso, ¿ya? Identificar los valores. Y aquí es súper importante, lo vuelvo a mencionar, lo dije en un principio, nosotros enseñamos, pero enseñamos no diciendo la solidaridad es esto, sino que viviendo la solidaridad. El respeto es esto. Entonces, esto es muy importante. Identifiquemos los valores que están presentes también en nuestros hijos e hijas. Identifiquemos eso y también proyectemos aquellos valores que queremos que ellos desarrollen. Entonces, si usted no quiere que su hijo no sea deshonesto, o sea, que su hijo sea honesto, usted tiene que actuar en la misma lógica, ¿ya? Y dar la posibilidad de toma de decisiones. Yo sé que esto siempre genera conflicto, que ellos tomen sus propias decisiones. Porque esas tomas de decisiones nosotros sabemos que pueden significar un riesgo. Pero cuando nosotros hablamos de tomar decisiones, implica necesariamente que tenemos que ir dando esa oportunidad en la medida de que usted también puede ir controlando ciertas decisiones también. No todas las decisiones se pueden tomar por ellos. En la medida de las posibilidades. Por ejemplo, un hijo quiere ir a estudiar a Europa porque allá está la carrera que él quiere. Yo puedo apoyar, puedo acompañar, puedo fijar la meta, puedo acompañar, puedo hacer todo lo que sea necesario, pero esa toma de decisiones yo tengo que hacerla sumamente cercana a la realidad. No, no tenemos el presupuesto quizás para lograr ese objetivo. Entonces, es importante hacer a los hijos sumamente conscientes del contexto en el que están, de la realidad en la que están, y esa toma de decisiones tiene que ser acorde a esa realidad, ¿ya? Esto no significa ni ser pesimista ni nada, sino que ser
reales. Por eso es muy importante. Hay una charla que yo, por ejemplo, les daba a los apoderados de cuarto medio, que les decía, cuando ustedes vean la carrera que quiere estudiar su hijo y lo que él quiere proyectar, perfecto, pero ustedes tienen que ser sumamente claros de decir, esta carrera se va a financiar de esta forma. Estos son los recursos que nosotros tenemos para este proyecto que tú deseas. Porque al tomar las decisiones con la claridad de todo lo anteriormente planteado, permite también a los adolescentes a ser conscientes de la realidad. No podemos tener sujetos que vivan anexos a la realidad de los padres. Sujetos que no se dan cuenta, o niños, adolescentes, que no sepan qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la toma de decisiones tiene que ser responsable, en plena libertad, pero cuando manejo toda la información, cuando se me ha informado cuáles son las posibilidades que se tienen, ¿sí? En este mismo, yo los quiero invitar a ustedes, como yo no los puedo ver porque no me permitió verlos en esta oportunidad, quiero que abran sus micrófonos, ¿ya? Abren sus micrófonos y ustedes me cuenten o nombren acciones que ayuden a nuestros hijos a construir su proyecto de vida. Yo di como 5 elementos más aquí que podíamos considerar, y un aspecto que también es muy importante es, en cierta medida, dar los espacios a los jóvenes para que puedan desarrollarse, ¿ya? Si usted ve que su hijo es muy sociable, que mira, en vez de restringir, oye, es que no me gusta que sea tan sociable porque habla con tanta gente, porque potencia aquello. Mira, qué bien esto. ¿Te has dado cuenta que tú tienes una habilidad para a lo mejor conversar, para generar amistades? En cierta medida tú tienes esa fortaleza. Entonces lo vamos potenciando, su autoestima. Algo que requieren en esta edad es el fortalecimiento de su autoestima. Hay un concepto también que es muy importante, que es que todo esto tiene que ser en la justa medida, ¿ya? Entonces, ¿cómo ayudamos a nuestros hijos en su proyecto de vida? Es darles la oportunidad, pero en la justa medida, no estar sobre ellos, porque, como los mencionaba anteriormente, ellos necesitan desprenderse de sus padres, y tenemos que estar acompañando, pero sin que ellos sientan que somos los que están tomando las decisiones por ellos, ¿ya? Es decir, como encaminar, encauzar la conversación hacia ese lugar. Entonces, por eso les digo, esto no es una receta mágica, porque ojalá todos nosotros tuviésemos un libro que nos dijera, mira, con tu hijo tenés que hacer eso, y se ordena todo. No lo hay, lamentablemente, pero sí nos podemos orientar. Nos podemos orientar hacia ciertas conductas que comienzan a tener sentido. Entonces, vamos siendo más prácticos. Algunas recomendaciones. Primero, cuando usted vea que se presentan problemas, ayudemos a diagnosticar qué es lo que está pasando. Cuando él llegue triste, cuando esté mal, cuando ha tenido algún fracaso, no le fue bien en una prueba, no nos centremos en el problema, sino que, o la situación en particular, sino que a diagnosticar qué es lo que está pasando. Y ayudarlo a él a que sea él o ella capaz de identificar la situación. Pero ¿cuáles crees, ahí no puede orientarlo así como, ¿cuáles crees tú que fueron las situaciones que llevaron a esto? O cómo tú llegaste, no sé, te sacaste un rojo en la prueba, pero que yo te vi que estudiaste, pero tú podrías decirme así como, ¿cómo llegaste a esa nota? ¿Qué es lo que pasó? ¿No tuviste el tiempo? Entonces, que la idea es que él o ella se pueda dar cuenta de cuáles fueron los pasos para llegar a eso. Eso es muy importante, porque en cierta medida, y hace unos días atrás con los chicos tercero medio, hicimos un ejercicio que se llamaba tensiómetro, que yo puedo ir identificando antes de llegar al pic. Entonces, vamos identificando y ir enseñando entonces cuando estemos en una situación a diagnosticar el problema, es decir, ¿qué nos llevó a esto? Para que
en esa mirada el niño o niña pueda darse cuenta, a lo mejor yo debía haber hecho esta otra acción, a lo mejor podría haber estudiado un poco más, o a lo mejor podría haber conversado la situación antes, ¿ya? Entonces eso también es muy importante, no centrarse exclusivamente en lo medular, sino que cómo fue que llegamos a esto. Eso es bien importante también, no solo para los problemas, sino que para todo en general. Cuando también tenemos éxitos o situaciones que nos hacen muy felices, también reconozcamos aquello, ¿ya? Oye, mira, lograste esto, pero eso no fue porque casualidad, fortuna, sino que aquí hubo una serie de habilidades que se fueron potenciando. Tú lograste ordenar tus cosas, ordenaste tu horario y mejoraste tus notas, mira, y entonces nos vamos dando cuenta que todo tiene un camino. Cuando nos centramos exclusivamente en la acción final, eh, pierde sentido, ¿ya? Pierde sentido este proceso de aprendizaje. Y esto es muy importante, evitar proyectar expectativas personales, familiares. Yo entiendo eso, como les mencionaba anteriormente, soy mamá y uno generalmente proyecta en su hijo que yo no quiero que él viva esto, yo no quiero que él haga esto, o yo quiero que él sea abogado porque por mi familia somos todos abogados. O en mi caso, en mi familia somos todos profesores y yo quiero que ella sea profesor. Lamentablemente ellos son personas, ¿ya? Y tenemos que darle ese valor, ¿ya? Son sujetos dignos de derecho. Por lo tanto, no podemos pensar que ellos van a hacer el proyecto de vida personal. Ellos tienen que forjar su propio proyecto, ¿ya? Esto es un tanto complejo porque muchos papás se muestran bastante reticentes a esta propuesta, ¿ya? Porque cuesta, porque eso es cambiar ciertos paradigmas con los cuales nosotros también fuimos criados. Pero es importante que nosotros empecemos a trabajar. Si es que yo tengo ese conflicto, entonces yo tengo que trabajar. Como papá, mamá, tengo que trabajar eso. Mi hijo es un sujeto pensante, ¿ya? Y usted no le podemos quitar esa condición. Es una persona, es un ser pensante y por lo tanto tiene la capacidad también de tomar sus propias proyecciones, ¿ya? Ayudar a buscar soluciones. Siempre, nosotros uno a los hijos siempre les dice, pero todo tiene solución, ¿cierto? Entonces, plantear, mira, cuando se logra conversar una situación, plantear distintos escenarios. Veamos qué pasaría en este escenario, veamos qué pasaría si tú haces esta otra solución, si vemos esta otra solución. Plantear siempre, eso es muy importante y lo menciono porque sus hijos, sobre todo los que están ahí, los papás de tercero medio, están ya a un paso de la salida de la enseñanza media. Entonces los jóvenes quieren estudiar una carrera, o quieren entrar a una escuela matriz, o quieren hacer una cierta proyección. Y nosotros sabemos que de pronto esos procesos tienen selecciones, ¿cierto? Y esas selecciones a veces son sumamente duras. Entonces, es importante que nosotros cuando los ayudemos a buscar soluciones es que siempre tratemos de pensar en un plan A, plan B y plan C. Porque de pronto nuestros jóvenes se sienten muy frustrados cuando no lograron el puntaje que querían para esa universidad. No lograron entrar a la escuela matriz que ellos habían soñado desde chicos. Entonces, siempre es importante, no solamente pensando en que van a salir de cuarto medio, sino que ir trabajando desde ya la búsqueda de distintas soluciones. Tenemos este problema o esta situación, veamos, plan A, plan B, plan C. Nosotros eso lo fuimos aprendiendo, pero lo fuimos aprendiendo después de largos procesos que hemos tenido que vivir. Y como lo hemos dicho anteriormente, no queremos que nuestros hijos pasen por estas mismas situaciones. Acompañar en sus procesos, ¿ya? Esto también es muy importante. Si a su hijo le interesa una carrera, si a su hija le interesa una academia, le interesa una escuela matriz, bueno, vamos, ¿qué te parece si vamos este fin de semana a darnos una vuelta, a ver cómo es? Vamos a ver, conozcamos gente que conoce esa carrera.
El colegio lo hace, ojo con eso. Nosotros hacemos un arduo trabajo para mostrar una variedad de opciones para que ellos puedan tomar una decisión, ¿cierto? Pero es importante que ellos los vean a ustedes. Sobre todo, y lo menciono porque a los padres de cuarto medio se les acompaña. Se les dice, mire, para la inscripción a la PDT hay que hacer esto, para el FUAS, para la elección de la carrera, para la matrícula, estos son los procesos. Porque, como lo mencioné anteriormente, sus hijos los van a requerir siempre, ya, sobre todo en estas etapas. No crea que porque él salió de tercero, de segundo, está en primero, yo lo voy dejando solito y que vaya haciendo esto solo. No, los requiere a ustedes siempre muy presentes, ¿ya? Motivar la toma de decisiones, obviamente en lo que ellos puedan decidir. Y esto también es súper importante. Ellos, obviamente, tú puedes tomar decisiones y te tienes que, dentro de este marco que yo fijo, tú tomas la decisión. Pero te tienes que responsabilizar de tus acciones. Mira qué interesante esto. Porque muchas veces no permitimos que ellos tomen las decisiones porque tenemos miedos. Obviamente, tenemos miedo a que ellos tomen ciertas decisiones. Pero si no les damos esa posibilidad, no van a aprender. No lo aprenden. Fíjense que yo les quiero contar, para pasar ya esto. Yo les quiero contar justamente hoy día me estaba acordando de una serie que se llama Black Mirror. Entonces en esta serie contaban justamente, hay un capítulo en donde la madre no quiere que su hija sufra. Entonces le ponen un chip a su hija para que no vea jamás escenas de violencia. ¿Qué hizo eso? Finalmente la hija nunca generó empatía, nunca se dio cuenta de la situación, nunca podía tomar decisiones por sí misma, porque la limitó tanto, que finalmente ella no era un ser pensante por sí misma porque no vivió distintas experiencias. Entonces, como lo decíamos anteriormente, nosotros tenemos que darle la posibilidad a nuestros hijos e hijas de tomar decisiones responsables. Dado que, como familias, el hogar es el refugio. Por lo tanto, ellos tienen que tener esa posibilidad de siempre encontrar en su hogar el lugar que los va a proteger de los problemas del mundo exterior, de las decisiones que tomen. Obviamente yo te voy a hacer responsable, pero vamos a darle una característica formativa. ¿Qué significa eso? Que estamos enseñando. En cada una de nuestras acciones enseñamos de la mejor manera, disfrutando las maravillas de la vida y que puedan aprender de los desafíos. Por lo tanto, el formar un proyecto de vida va dirigido en esto, en que nosotros les demos la oportunidad, presentemos distintos tipos de desafíos, conversemos con ellos, como decían los apoderados, les contemos nuestra experiencia, pero que siempre sientan. Y esto quiero que, lo digo así como muy de corazón, quiero que ojalá todos pudiésemos lograr esto. Yo sé que es muy difícil de pronto, las realidades de los hogares son sumamente distintas, pero el ideal es que siempre ellos sientan que su hogar es el lugar de refugio. Y para que ellos sientan eso, usted tiene que dar las señales necesarias para que esto sea así. De pronto los hijos tienen miedos a enfrentar a los padres, de darles a conocer su opinión. Y ahí como padres nosotros tenemos que reflexionar. ¿Qué he hecho yo para que ocurra eso? No, ten confianza. Este siempre será tu refugio. Siempre nos vamos a proteger de los problemas y nos vamos a ayudar en conjunto. Ya sea papá, mamá, ya sea la mamá sola, ya sea el papá solo, ya sea el abuelo, la tía, la que esté a cargo de este adolescente. No tiene que ver con la estructura ni con la casa, sino que con las personas que constituyen este hogar. Sus hijos e hijas los requieren y requieren este espacio
siempre el espacio en donde ellos tengan la tranquilidad para ir formando sus proyectos de vida.